Quiero comenzar contándoles una historia. Es un cuento. Dicen que en una ocasión había un hombre que había sido sentenciado a muerte y estaba en una prisión. Entonces, cuando iba a llegar la fecha de su ejecución, le dieron a él una opción. Le dijeron que lo podían ejecutar de dos maneras posibles. Una de ellas era pues sentándolo en la silla eléctrica, y la otra era que lo iban a acostar en una camilla, le iban a poner una línea intravenosa y después iban a empezar a dejar que su sangre se fuera saliendo lentamente de su cuerpo hasta que él perdiera el conocimiento y entonces eventualmente perdiera la vida. Aunque sonaba muy cruel, era menos doloroso, así que el hombre estuvo pensando qué le convenía más y él dijo: definitivamente prefiero que me acuesten y que me pongan una línea y que me desangren. Ok, entonces llegado el día lo trasladaron de su celda hacia el lugar designado, lo acostaron en la camilla, lo sujetaron y entonces entró la enfermera. Ellos entonces, el personal médico le puso el brazo que estaba atado junto a la camilla, le puso la línea intravenosa y entonces abrieron la válvula y él empezó a ver cómo su sangre circuló por toda la línea transparente y después empezó a bajar. Y debajo de su camilla pusieron una cubeta grande y él pudo escuchar cómo las primeras gotas de su sangre empezaron a caer sobre esa cubeta vacía. Toc, toc. Lentamente él escuchaba cómo bajaba su sangre por esa línea y caía en aquella cubeta. Lo que él no supo es que antes de salir la enfermera del salón donde él estaba, ella cerró la válvula de la sangre y abrió otra llavecita que estaba previamente colocada debajo de la camilla con una línea de agua para que siguiera dejando caer gotas, pero de agua y no de su sangre. En lugar de dejarlo desangrar, ellos estaban haciendo un experimento. Ellos querían medir el poder de la ansiedad en una persona que cree que se va a morir. Entonces, ellos dejaron correr esa línea de agua, pero él estaba seguro y convencido que era su propia sangre, porque la línea estaba llena de sangre y él seguía oyendo el goteo golpear la cubeta. No pasaron muchas horas hasta que el hombre se empezó a poner pálido, sudoroso. Ese sudor frío empezó a recorrer todo su cuerpo y después de unas horas, cuenta el relato, murió de un paro cardíaco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo así pueda suceder? Bueno, esta historia nos enseña un principio que vamos a considerar hoy a la luz de la palabra de Dios. La preocupación es muy poderosa para infundirle en una persona mucho daño. ¿Qué le preocupa a usted? Ahora, esto que acabo de narrar, hasta donde yo tengo entendido, es un cuento, nunca sucedió. Aunque muchos creen que sí, por lo que yo investigué, no sucedió. Es una leyenda urbana, como lo llaman, ¿ok? Pero aunque es una leyenda, ilustra muy bien lo que estamos viviendo en un momento como este. ¿Qué le preocupa a usted más en este momento? ¿Sabe lo que eso puede provocarle? ¿Ha pensado en eso? ¿Sabe cómo puede manejarlo? Bueno, el título del mensaje que quiero compartir con ustedes, pueblo de Dios, lo he titulado así: no se preocupen por el futuro. No se preocupen por el futuro. Y a través de este mensaje yo lo que quiero es infundir en cada uno de ustedes, quiero infundirles ánimo, especialmente a los creyentes. Quiero infundirles esperanza. Quiero recordarles la perspectiva correcta a la luz de la palabra de Dios. Quiero estimular su confianza en Dios y en su palabra. ¿Por qué quiero hacer esto? Pues por obvias razones, ¿no? Estamos viviendo un momento muy especial en la historia. Sinceramente, nunca se había vivido algo como lo que estamos viviendo ahora. El mundo entero en cuarentena. Un temor que arropa a la mayoría de las personas a infectarse de una enfermedad que podría llevarles a la muerte. Una enfermedad que ha sido capaz de paralizar una buena medida de la economía mundial. Nos ha dejado sin trabajo a muchos de nosotros. Entonces, hoy quiero a través de esto hablar del tema de la preocupación. En primer lugar, porque estamos enfrentando una crisis de salud que tiene muy preocupado
a mucha gente, incluyendo algunos de los que son parte de nuestra iglesia, a muchos cristianos. Es una inminencia real la posibilidad de que nos infectemos del coronavirus, algunos de nosotros, en los días que vienen por delante. Y no solamente el riesgo de enfermarnos físicamente, pero es obvio que se avecina una recesión económica, porque la disminución de la fuerza y de la obra y de la manufactura va a traer sus consecuencias en las semanas y los meses por venir. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle frente a estas posibles realidades? A la posible realidad de que algunos se van a enfermar, a la posible realidad de que algunas personas que usted ama se van a enfermar o ya se enfermaron, al riesgo de que algunos de los que están enfermos puedan morir, a la realidad de que muchos de ustedes ya han dejado de trabajar y en unas semanas van a empezar a sentir el impacto de no percibir un ingreso y lo que eso pueda representar en todo su entorno a mediano y largo plazo. Bueno, esa experiencia no es nueva. No es nueva, es una realidad con la que los seres humanos han tenido que lidiar desde el principio. En los tiempos del Señor Jesucristo, Él abordó el tema de la preocupación. En el Evangelio de Mateo encontramos uno de los más maravillosos sermones registrados que Jesucristo entregó. Se conoce como el Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo, el escritor, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, él escribió este libro con la intención de que los judíos descubrieran y reconocieran que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel esperado. Entonces, él, a través de cada una de sus historias y enseñanzas, él está demostrando que Jesús es ese Rey. En el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesucristo le enseña a sus seguidores, a sus discípulos, lo que significa ser parte de su reino, siendo Él el Rey. ¿Cómo vive una persona que es parte del reino de Jesús? Y en el capítulo 6, Jesucristo abordó el tema de la preocupación. Entre todas las instrucciones que Él les da a sus discípulos, Él les habló acerca de la preocupación. En el capítulo 6, del versículo 25 hasta el 34, tenemos esa historia. Así que si usted tiene una Biblia a la mano, busque por favor, yo lo voy a hacer aquí también en mi dispositivo. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, por favor. Busque Mateo 6, lo voy a esperar un momento para que lo pueda tener a la mano. Y yo también lo voy a buscar en mi dispositivo. Mateo 6, 25 al 34. Gracias. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Mateo 6, ¿qué creen que yo no? Un momento, por favor. Por alguna razón no puedo abrirlo aquí. ¿Me prestan su Biblia, por favor? ¿Uno de ustedes? Gracias. Gracias. Muy bien. Ok. Entonces voy a leer en voz alta Mateo 6, versículos 25 al 34. Ustedes pueden seguirme ahí en su propia Biblia o en su propio dispositivo. Voy a leer en voz alta. Dice, aquí tengo la versión Reina Valera 60 hoy. Dice, permítanme un momento. Creo que ya logré tener esto listo. Como yo hice el estudio en la Biblia de las Américas, me gustaría leerlo también en la Biblia de las Américas. Aquí la tengo en las Américas. ¿Sí? Ok. Ya lo conseguí aquí también. Muy bien. Gracias. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Usted puede leerlo en la versión que usted guste. Entonces leo Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34.
El pasaje está titulado No os afanéis, y afanarse es un sinónimo de preocuparse. Bueno, leo, dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Muy bien, entonces en este pasaje vamos a dedicar tiempo para considerar 3 puntos principales. En primer lugar, les voy a recalcar la importancia de no preocuparnos. En segundo lugar, vamos a ver las razones por las que no debemos preocuparnos. Y por último, vamos a considerar los remedios para no preocuparnos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la relevancia, en segundo lugar de las razones, y en tercer lugar de los remedios contra la preocupación. ¿Estamos listos? Vamos a ver en primer lugar qué importante es, cuán relevante es no preocuparnos para nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes prestaron atención en el pasaje, a los creyentes, a los discípulos, a los miembros del reino de Dios, a los que siguen al Rey Jesús, se les prohíbe preocuparse. Se les tiene prohibido preocuparse por la preservación de su vida, por la alimentación de su ser y por el abrigo o el vestido con el que deben de cubrirse. Es tan importante no preocuparse para Jesucristo que en estos cuantos versículos, en estos 10 versículos, Él repitió la orden 4 veces de manera explícita. Esto de veras es sobresaliente. Observen, por ejemplo, en el versículo 25, dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, literalmente por vuestra alma, dice, por vuestro ser, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. Si van más adelante al versículo 28, vuelve a decir, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Esto no solo es una pregunta, sino es una forma indirecta de prohibir que se preocupen. En el versículo 31 vuelve a decirlo, por tanto, no os preocupéis, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Versículo 34, una vez más, Él dice, no os preocupéis por el día de mañana. Una y otra vez el Señor es tan enfático en prohibirle a los creyentes que se preocupen. Es fácil decirlo, ¿no es cierto? Pero qué difícil obedecerlo. Es tan clara la importancia de este asunto para nuestro Señor Jesucristo y para Dios mismo. Es decir, Él quiere resolver este problema en la vida de sus hijos. Este es un problema tan serio que Jesucristo lo tuvo que incluir en su lista de cosas importantes en su reino y lo repitió tantas veces en tan corto periodo de información. Este problema es tan persistente en la raza humana que eso tuvo que hacer el Señor, abordarlo de frente y de manera repetitiva. El problema de la preocupación afecta a más personas que el coronavirus. A más personas, a todas. El coronavirus todavía no, pero este problema a todos nos afecta. Por eso Jesucristo lo aborda de frente con esta relevancia.
Tal vez usted no se va y es nuestra oración que usted no se infecte, que no se enferme. No solo de esa infección que está ahorita en esta temporada, pero de cualquier otra que venga o de cualquier otra que exista. Pero por desgracia usted va a tener que lidiar con la preocupación ahora mismo y en el futuro. Este es un asunto relevante toda la vida. Tenemos que aprender, como seres humanos y como creyentes especialmente, a poner en perspectiva este problema que nos atormenta. Entonces ya dije la relevancia. Jesucristo lo repite una y otra vez. No se preocupen. Es fácil decirlo, pero para motivarnos y convencernos, Jesucristo en esta porción que acabamos de leer va a presentar 6 razones para convencernos de que debemos ponerle alto a este problema. El Señor Jesucristo menciona 6 razones por las cuales los creyentes tienen prohibido preocuparse. ¿Están listos? Voy a mencionar las 6 primero y después vamos a considerarlas cada una con detenimiento. En primer lugar, el Señor Jesucristo dice en el texto que no debemos preocuparnos por las cosas que garantizan nuestro vivir. No debemos preocuparnos en primer lugar porque nuestras vidas son valiosas para Dios. En segundo lugar, porque nuestras vidas son importantes para Dios. Número 3, porque Cristo prometió que Dios nos dará mucho más de lo que necesitamos. Número 4, no debemos preocuparnos porque nosotros somos verdaderos creyentes, no somos paganos sin esperanza. Número 5, no debemos preocuparnos porque nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad, implicando con eso que Él cuida de nosotros. Y número 6, no debemos preocuparnos porque los problemas se deben aprender a enfrentar un día a la vez. Ahora vamos a ver cada una de estas razones en el texto bíblico. En primer lugar, no debemos preocuparnos, no debemos estar preocupándonos por todo lo que vendrá, si nos enfermaremos, si nos faltará, si viviremos, si comeremos, si podremos pagar nuestras cuentas, si podremos cubrirnos del frío, del calor, si podremos salir adelante. Cosas inciertas, no debemos preocuparnos en primer lugar porque nuestra vida es valiosa para Dios. Observen conmigo en el versículo 25. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Esto es una pregunta del Señor Jesucristo. Y la respuesta es obvia. ¿Y cuál es la respuesta? Aquí tengo unos cuantos que me acompañan y vinieron a acompañarme para hacer la música. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? La respuesta es sí. Ahora la pregunta que nos hacemos por implicación es esta. ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio la vida? Eso sí es lo más valioso, la vida, ¿no es cierto? Entonces, si Dios ya nos dio la vida, ¿no nos va a dar lo que se necesita para preservarla? Nuestra vida es valiosa para Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque es muy común un sentimiento de poco valor en muchas personas, aún entre creyentes, sienten que sus vidas no son tan valiosas para Dios. Quizás la vida del presidente, quizás la vida de un gran evangelista, un gran misionero, una persona muy caritativa, pero nuestras vidas tan pequeñas, tan anónimas, no son tan valiosas para Dios. Pero eso no dice el Señor Jesucristo. La pregunta implica algo muy hermoso. La pregunta dice, ¿no es la vida más? ¿No es la vida más? ¿Qué está diciendo Dios? Que nuestra vida vale. Cristo dice que nuestra vida es valiosa para Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que su vida es valiosa para Dios? Usted vale para Dios. Usted vale para Dios. Usted puede ser una persona sencilla, con poca educación, con poco dinero, con poco poder, con muchas limitantes, pero su vida todavía es valiosa para Dios. ¿Cómo le hace sentir eso? Debería de sentirse mejor. No debemos preocuparnos primero porque nuestra vida vale. Segundo, porque nuestra vida importa. No solo vale, sino que importa. En el versículo 26 aparece otra pregunta que el Señor Jesús presenta para ratificar esta idea. Él dice, ¿no sois vosotros de mucho más valor? Aunque pareciera a nosotros que dijera lo mismo que en la pregunta anterior, en el texto original en que se escribió esta escritura se usan palabras diferentes. Y la palabra que se usa en el idioma original
Es una frase que literalmente se debería de traducir, importan. Se debería de leer, no son ustedes de más importancia. Claro que tiene un paralelo con el valor, pero también tiene una faceta, un aspecto diferente. Nuestras vidas no solo son valiosas. Algo puede ser muy valioso, pero a ti no te interesa, ¿me entiendes? A ti no te importa. Es decir, hay personas que pueden apreciar una pintura y pagar millones de dólares por ella. Pero si a alguien no le gusta la pintura, aunque la pintura sea muy valiosa, para él no es importante, ¿cierto? Para Dios nuestras vidas no solamente son valiosas, sino que además son importantes para Él. Nuestras vidas son importantes para Dios. ¿Cómo le hace sentir eso? ¿Verdad que es hermoso saber que nosotros, dice, no sois vosotros de mucho más importancia que las cosas de la vida? Sí. Los seres humanos son mucho más importantes para Dios que el resto de la creación. Ahí en el contexto está hablando de las aves. Por eso, si Dios alimenta las aves, no alimentará y proveerá para sus seres más importantes, como son los seres humanos, especialmente los creyentes. Claro que sí lo hace, que lo va a hacer. Él va a proveer para ellos a su tiempo, de modo que, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparme si yo sé que mi vida es valiosa para Dios? ¿Por qué preocuparme si yo sé que mi Padre, que alimenta el mundo entero, considera que yo soy importante y más importante que muchas de esas criaturas que cada día consiguen su alimento y su abrigo para salir adelante? Entonces, Dios es el dueño de todo el mundo. Dios es el dueño de las aves, Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño de la comida de las aves, Dios es el dueño de todo y les da de comer a todos, y no le dará de comer a aquellos que son más importantes para Él. ¿No dará de comer? ¿No le dará protección y provisión? Claro que sí. Por eso no deberíamos de preocuparnos, porque nuestra vida es valiosa para Dios, pero también nuestra vida es importante para Él. En tercer lugar, no deberíamos preocuparnos por garantizar de manera ansiosa la preservación de nuestra vida, porque el Señor Jesucristo prometió que Dios hará mucho más que solo alimentarnos y protegernos. Observen en el versículo 30, vayan directamente al versículo 30. Comience diciendo, y si Dios viste así a la hierba o al pasto en este caso, a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿no hará mucho más por vosotros? Digan, mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. A ver, no los escuché ahí. Mucho más. No los voy a escuchar, ¿verdad? Ok. Es importante, las palabras no están por accidentes en la Biblia. Están intencionalmente puestas allí. El Señor está diciendo ahí, dice que si Dios viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más. ¿Qué quiere decir con mucho más? En todo el contexto, lo que está diciendo el Señor es que mucho más que solo alimentarnos y darnos ropa, Dios va a hacer por nosotros. ¿Observaron en el verbo que está? Dice, no hará mucho más por vosotros. El Señor Jesucristo, a través de esta pregunta, está dándoles una promesa, una esperanza de que Dios va a hacer más que solamente darnos lo esencial para sobrevivir a la inmensa mayoría de nosotros. Sí hay personas que padecen mucha necesidad y viven al margen, y eso es por propósitos soberanos de Dios, pero la inmensa mayoría Dios les da más que eso. ¿Por qué preocuparnos si hay una promesa de Jesucristo de que Dios nos va a dar mucho más que lo esencial? En cuarto lugar, no debemos preocuparnos porque se supone que nosotros conocemos a Dios y conocemos cuán fiel y seguro es Él a la hora de cuidar de los suyos. Observen cómo lo dice Jesucristo en el versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Ahora, observen esto. En primer lugar, aquí Jesucristo menciona a los gentiles.
La etapa en la que Jesucristo está dando esta enseñanza era un momento en el que todavía no se daba la orden de ir a todas las naciones, a todos los gentiles. Los gentiles eran los no judíos. El término gentil en el Nuevo Testamento se usa en diferentes maneras. A veces se usa para referirse a las personas que son de una raza no judía y otras veces se usa para referirse a las personas que no conocen a Dios, a las personas que nosotros llamaríamos los paganos, los incrédulos, los que no les importa a Dios, los que no conocen a Dios, los que no tienen la esperanza cristiana de un Dios que los guarda, que los protege, que los provee. Ahora, Jesucristo le está hablando aquí a los creyentes, aquellos que dicen ser sus discípulos, y les dice, porque los gentiles, los paganos, los incrédulos, los escépticos, los que no tienen esperanza, buscan ansiosamente. En el idioma original esta es una sola palabra, pero está de una forma tan intensiva que se tuvo que traducir con dos palabras. Buscan intensamente todas estas cosas. Los que no tienen un conocimiento verdadero de Dios son los que viven de una manera desesperada. Están desesperados. Están como cuando pasas por un hormiguero y pisas el hormiguero y cómo quedan las hormigas ahí todas locas buscando por todos lados, ¿no? Eso es lo que pasa en el sentimiento de una persona que no conoce a Dios. Así que se supone que los que conocen a Dios no son así. Nosotros no somos gente sin esperanza. Se supone que nosotros conocemos a Dios. Entonces, ¿por qué habríamos de preocuparnos si sabemos que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él es fiel en proveer para nuestras necesidades conforme a sus propósitos? Sí, la cuarta razón por la que no debemos preocuparnos es porque nosotros somos auténticos creyentes, no somos paganos, no somos así. Nosotros sí conocemos a Dios. Si tú conoces que tu Padre es bueno, que tu Padre es misericordioso, que tu Padre en la vida terrenal, me refiero a tu Padre biológico, es un buen hombre, esforzado, trabajador, diligente en proveer. Cuando acaso tú eras niño, ¿te preocupabas? Te preocupabas decir, ya no tiene trabajo mi papá. Tú, quitado de la pena, te divertías, jugabas, hacías tu vida siendo niño. Nunca te preocupaste si tu papá tuvo trabajo o no, si tu papá tuvo ahorros o no. Tú simplemente vivías tranquilo porque tenías un padre que se encargaba de ese problema. No tenías por qué preocuparte. Y algunos de ustedes que tienen hijos, así son también. Ustedes nunca andan diciéndole a sus hijos si tienen o no tienen. Ustedes se aseguran de conseguir algo. Pues recuerden, nosotros también tenemos un Padre en los cielos. Si ustedes observan, ese es el término que el Señor Jesucristo usa para referirse a Dios. Él pudo referirse a Dios como nuestro amo y nosotros sus esclavos, y lo hace en el contexto anterior, en el versículo 24. Él sí usa el término de amo, esclavo, pero no aquí. Aquí Él dice en el versículo 32, es donde estamos, dice, vuestro Padre. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿no hará mucho más nuestro Padre que vela por nosotros en el cielo? Entonces nosotros no somos como los que no conocen a Dios. Por eso la quinta razón por la que nosotros no debemos preocuparnos, voy a hacer un repaso de las cinco que he dicho, las anteriores que he dicho, las cuatro. Primero, nuestra vida es de valor para Dios. Nuestra vida es importante para Dios. Cristo prometió que Dios hará mucho más que lo esencial por nosotros. Número 4, somos creyentes verdaderos, no paganos. Y número 5, nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Él no es ajeno, Él no está desinteresado, Él sabe muy bien lo que necesitamos. Ahora, ¿captan ustedes la diferencia en los verbos que aparecen en el versículo 32? En el versículo 32 dice que los gentiles buscan ansiosamente. ¿Captan esto? Esa palabra, buscan ansiosamente, fue traducida del idioma original de diferentes formas al español. A veces, como en Mateo capítulo 2, 39, esa palabra fue traducida demandar o exigir. Es la palabra que el Señor Jesucristo usó en otros pasajes para decir que esta generación maligna demanda señal. Es el mismo verbo en el idioma original. En otros pasajes, este verbo es traducido como desear o desear intensamente. Un ejemplo está en Hechos 13, versículo 7.
donde se usa en este sentido. Decía que había un hombre que deseaba oír la palabra de Dios que Pablo predicaba, un gobernante romano, griego. Entonces, la idea que el Señor Jesús está dando acerca de que los gentiles desean, buscan intensamente todas estas cosas, es que los gentiles viven controlados por sus deseos. Los paganos, los que no tienen conocimiento de Dios, ellos nunca se sacian, siempre desean más, están controlados por sus deseos. Pero los creyentes, según Dios, Dios no tiene la obligación de darle todos sus deseos, pero Dios se compromete a cuidar de sus necesidades. Porque el verbo que se usa al final del versículo 32, cuando dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Y sí se hace una diferencia entre lo que buscan intensamente los que no conocen a Dios y lo que el Padre va a hacer con sus hijos. ¿Qué va a hacer con sus hijos? Les va a dar lo que necesitan. Todos hemos oído esos ejemplos de que el niño pide Coca-Cola, pero ¿qué es lo que necesita? Agua. Con eso puede sobrevivir, ¿no? Entonces, nosotros, si nos dejamos llevar por nuestros impulsos egoístas y nuestros deseos, siempre deseamos más. Pero Dios sabe lo que realmente necesitamos. Y en eso Él es que cuida de nosotros. No tiene que estar cumpliendo todos los caprichos que se nos ocurren, obviamente, pero Él sí va a cuidar de nuestras necesidades. Nuestro Padre Celestial sabe lo que de veras necesitamos y se implica que nos va a proveer a su tiempo. A su tiempo Él proveerá lo que necesitamos. Muchos de nosotros vemos cómo la gente en esta época se ha desbocado, se ha desesperado en los centros comerciales, en los supermercados, acaparando todo lo que pueden, dejando vacío y dejando a muchas otras personas, prójimos, sin la capacidad de comprar o adquirir algunas de las cosas esenciales para su sostenimiento. Esto es un ejemplo de cómo nosotros en nuestra naturaleza somos así. Queremos más y más y no nos saciamos. Yo fui al supermercado en unos de estos días porque necesitábamos conseguir algo y yo vi una persona que llevaba tantos galones de leche en su carrito y yo pensé, ¿en verdad se los alcanzará a terminar antes de que expiren, antes de que se echen a perder? ¿O los congelará y funcionará así? No puede confiar una persona que no conoce a Dios, que Dios a su tiempo va a proveer lo que necesitamos. Tenemos que desesperadamente desbocarnos. Esa es la diferencia. Por eso la quinta razón por la que no debemos preocuparnos es porque nuestro Padre sabe lo que de veras necesitamos. Por eso no tenemos que andar desesperados, ahí acaparando como los que no conocen al Señor. Y la sexta razón que Jesucristo menciona en este pasaje por la que no debemos preocuparnos está en el versículo 34. Y ahí dice el Señor, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Literalmente el idioma original no dice sus propios problemas, dice sus propias maldades o deficiencias. Es una palabra interesante la que se usa ahí, es una palabra que suena así, kakia, y se puede traducir de varias formas. Se refiere a veces se traduce como maldades, pero también a veces se traduce como deficiencias, algo imperfecto o incompleto. Es lo contrario a kalos. Nosotros tenemos la palabra calidad y la usamos para referirnos a aquello que es perfecto, completito. Y lo contrario de calidad, entonces la palabra calidad viene del término griego kalos y lo contrario a kalos es kakos. Entonces aquí se usa la palabra kakia. Y lo que está diciendo el texto es que cada día, bástele a cada día sus propias imperfecciones, sus propias deficiencias, sus propios problemas, como traduce la Biblia de las Américas. Entonces, el Señor Jesús nos está enseñando que cada día tiene su porción de deficiencia suficiente en la que estemos ocupados como para estarnos desgastando por las que habrán de venir posiblemente, por la incertidumbre de lo que pudiera traer el día de mañana. No lo sabemos. Bástele a cada día su propia porción de retos.
Entonces los creyentes no deben preocuparse, porque en sexto lugar, según el Señor Jesús, los problemas se enfrentan un día a la vez. ¿Cuáles son los retos de este día? Enfrentémoslos con la ayuda de Dios. En todo este pasaje no estamos diciendo que es malo anticiparnos y ser precavidos. Hay muchos otros pasajes donde se nos habla de eso. De lo que se nos está hablando es de estar ansiosos y preocupados por el futuro. Nosotros simplemente debemos hacer lo que tenemos que hacer. Usted tiene que buscar trabajo si necesita un ingreso, pero no tiene que estar ansioso. Usted tiene que buscar hacer su parte, anticiparse. Usted sabe que tiene que buscar trabajo, entonces se levanta temprano o llena una solicitud por internet o en papel, y usted sabe lo que tiene que hacer por adelantado en su día, en los días por delante, pero no está ansiosa, no está ansioso. Esa es la diferencia. Entonces, esas son 6 razones que nuestro Señor Jesucristo eligió mencionar para convencernos a no preocuparnos, a dejarnos de preocupar los que ya estamos preocupados. Él nos dijo que nuestra vida vale para Dios, nuestra vida importa para Dios. Dios ha prometido que Él va a proveer lo necesario para nuestro sostenimiento, porque somos auténticos creyentes, porque nuestro Padre sabe ya lo que de veras necesitamos y porque los problemas se deben enfrentar un día a la vez. Entonces, nos has convencido, Jesús. Está bien, no nos vamos a preocupar. Pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago entonces? Solamente digo, no me preocupo. ¿O hay algunas cosas prácticas que pueden compensar y que me sirven a mí para empezar a trabajar en esta cosa? Porque aunque yo sé que no debo preocuparme, me rebasa a veces el corazón, las emociones. Pues Cristo no se detiene solamente diciéndonos las razones, sino también nos dice los remedios. Ya nos dijo la relevancia de no preocuparnos, las razones para no preocuparnos. Ahora nos va a dar los remedios para no preocuparnos. Y en este pasaje el Señor Jesucristo nos da 4 remedios para dejar de preocuparnos. Escucha bien, porque ahora que tú estás ansioso por el estado de las cosas, por la incertidumbre del futuro que está por delante para nosotros, Jesucristo nos da 4 remedios para vencer la preocupación. Los voy a mencionar rápidamente y después lo vamos a considerar uno tras otro. En primer lugar, Jesucristo nos dice que no debemos preocuparnos, y la forma en que vamos a reducir la preocupación en nuestra vida es haciendo un ajuste, reajustando nuestro manejo del dinero. La forma en que administramos los recursos a la luz de los versículos anteriores a este pasaje del 19 al 24. En segundo lugar, Jesucristo nos dice que vamos nosotros a reducir la preocupación al reflexionar en los hechos de la providencia de Dios. Número 3, el tercer remedio contra la preocupación es afirmar o reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y el cuarto remedio que Jesucristo propone para reducir la preocupación en nuestra vida es, en lugar de preocuparnos por el futuro, es ocuparnos en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora vamos a ver cada uno de estos 4 remedios de Cristo contra la preocupación. ¿Están listos? Vamos al primero, en el versículo 25. Si ustedes vuelven ahí al texto, se van a dar cuenta cómo comienza. En el versículo 25, el texto dice claramente, dice, por eso. Diga, por eso. Cuando usted ve un pasaje, una historia de la Biblia que empieza con un por eso, está conectando lo que está a punto de decir con lo que acaba de decir. Entonces Jesucristo está diciendo, por eso no se preocupen. La pregunta que debemos hacer no es, ¿qué es eso? Entonces, estas verdades, estos hechos, cuando tú los comprendas y vivas en consonancia con esas realidades, entonces, por eso no te vas a preocupar. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y lo que es eso es lo que Jesús acaba de abordar desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Ahora, lo voy a leer.
Por cuestión de tiempo, no lo voy a explicar. Este va a ser el tema de la próxima enseñanza. Pero solamente voy a mencionar el principio general y lo vamos a estudiar con profundidad en la próxima entrega. Pero leo, versículos 19 al 24 dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. El primer remedio de Jesucristo en contra de la preocupación, ¿sabes cuál es? Es tu corazón materialista. Es tu corazón, es tu apego por acaparar las cosas terrenales en esta vida, en lugar de ser generoso y dar para los que necesitan y dar para la causa de Cristo. Pero ya dije, no tengo tiempo de explicar todo esto a profundidad, solamente se los digo por adelantado. El primer remedio para que nosotros podamos hacerle frente a la preocupación es reajustar la manera en que manejamos nuestras finanzas y nuestros recursos materiales. Mientras tú sigas preocupado por asegurarte tu bien, en lugar de pensar en los que tienen necesidad y en la necesidad de la obra de Dios, aún en medio de tiempos de recesión, entonces no vas a poder vencer la preocupación. No vas a poder con ella. Porque de todos los males, la raíz de todos los males, dice la Escritura en otro lado, es el amor al dinero. Y la mayoría de los que dicen ser cristianos, dicen que ellos aman a Dios. Pero cuando están ansiosos por lo que habrán de comer o por lo que habrán de vestir, lo único que están demostrando es que no es cierto. Que su mayor preocupación son los bienes materiales y no Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso la conclusión lógica de poner en orden tu vida financiera según los parámetros de Dios, la conclusión lógica de Jesucristo es: no te preocupes. Si tú estás siendo fiel con Dios, no te preocupes. Por eso nosotros no tenemos en una hora como esta que estarles mandando mensajes de texto cada día a los cristianos que no se pueden congregar, que manden los diezmos por correo, que manden los cheques, porque ellos ya saben, no se los tenemos que sacar a la fuerza. Además, si alguien deja de trabajar y no tiene ingresos, pues ¿qué va a dar? Si la Escritura es muy clara, dice: cada uno según haya prosperado dé como propuso en su corazón. Al contrario, si tenemos hermanos en Cristo que no tienen para comer, ¿cómo les vamos a quitar lo poco que les queda? Al contrario, estamos para ayudarles. Pero aquellos que sí todavía tenemos trabajo, aquellos todavía que tenemos provisión de Dios, entonces no necesitamos que alguien nos esté hostigando o nos esté insistiendo cada día y noche con que mande las ofrendas, traiga las ofrendas, porque ellos solitos ya entienden cómo funciona el reino de Dios. Hay Tienes que enfrentar el materialismo, el ídolo del materialismo en tu vida si quieres vencer la preocupación. Pero ya hablaremos hay tanta riqueza en este pasaje que decidí dejarlo para un estudio separado. Segundo remedio contra la preocupación que Jesús menciona en el texto, versículo 26 y 28, y es: aprende a reflexionar con base en los hechos. ¿Qué es la preocupación? Es ocuparse en las posibilidades, en las ramificaciones, en todo lo que puede suceder, que no es cierto. Lo único que es cierto son los hechos. Diga hechos. Hechos. Entonces, en lugar de fantasear de manera negativa en los escenarios futuros, Jesucristo nos regresa, nos pone los pies en la tierra y nos dice: vean los hechos. Antes de viajar al futuro, vean su presente. Miren lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los hechos? Es muy importante que los cristianos serios dejen de vivir
arrebatados por sus emociones y empiecen a usar su mente y disciernan, que aprendan a reflexionar, que aprendan a pensar claramente con base a los hechos de la providencia de Dios. En el versículo 26 nosotros leemos mirad, pero el verbo griego que se usa detrás de esta palabra es un mirar con intensidad. Es por eso que a veces fue traducido contemplen, miren con atención, y incluso lo traducen como pensar, porque esa es la idea. Miren con tal atención, contemplen algo con semejante cuidado que reflexionen. Ese es el verbo que se está usando ahí. Y luego en el versículo 28, si ustedes observan a la mitad del versículo 28, cuando dice, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Y luego la Biblia de las Américas ahí traduce, observen. Observen. ¿Qué es observar para usted? Esa palabra observar es un verbo en griego que se usa una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Es el verbo que se traduce aprendan. Es el verbo aprender, pero con una partícula intensificadora. Es katamantano el verbo en griego. Es aprendan intensamente. Algunos eruditos del idioma original dicen que el verbo se puede entender como aprendan completamente, estudien con atención, examinen. Es la acción de un médico cuando está revisando una herida. Si tú te caes y te raspas y te quebras un hueso, ¿cómo te gustaría que el paramédico, el cirujano, haga su trabajo? ¿Cómo? ¡Ay, pues no puede! Ponle tape, ponle cinta. ¿Verdad que no? ¿Cómo hacen su trabajo ellos? Con una pericia, con una atención, con un cuidado. Unen las hebras de cada nervio. Tratan, bueno, los profesionales, ¿verdad? Los serios, los que honran su trabajo. Otro ejemplo que ilustra este verbo es el trabajo de un espía. Un espía parece no prestar atención, pero ¿qué está haciendo? Presta atención a todos los detalles. Esa es la palabra que Jesús eligió al usar este verbo. Jesucristo está diciendo, discípulos, cristianos, observen, vean, piensen, reflexionen lo que están viendo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Qué es lo que Jesús quiere que vean? Y Él nos va a dar 3 ejemplos en este pasaje donde les está enseñando a sus discípulos 3 hechos que demuestran la verdad de que Dios cuida de lo que es suyo. Va a usar el ejemplo de las aves del cielo, el ejemplo de la estatura de los seres humanos y el ejemplo de las flores del campo, las flores silvestres. Vamos a ver cada uno de estos rápidamente. En el versículo 26 nos da el primero de los 3 ejemplos que debemos observar. Fíjense cómo dice el texto en el versículo 26. Dice, mirad que las aves. Mirad las aves. Dice, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Literalmente es ni almacenan. Ni siembran, ni colectan, ni almacenan. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Antes de estar fantaseando, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser del mañana? Espera tantito. Voltea y ve lo que Dios ya está haciendo. Ve las aves. ¿Alguna vez viste un ave preocupada? Comiéndose las garras. No, ¿verdad? No. ¿Qué hacen? Salen a buscar su alimento, lo encuentran, traen, alimentan al pajarito y así, día cada día. No hay banco de alimento de aves todavía, ¿verdad? No. Un ejemplo, número 1, nuestro Padre Celestial. ¿Saben? Entre paréntesis, ¿captan algo que se dice aquí entre líneas? El Señor Jesús al usar este ejemplo dice que nuestro Padre alimenta a las aves. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? Que Dios es el dueño de todo, ¿o no? Dios es el dueño de todas las aves. ¿Cuántas aves hay? ¿Han calculado ustedes las especies de aves? ¿Cuántas hay? Y aquí no dice aves. El texto original literalmente dice los que vuelan.
lo que vuela. Y sabemos que hay otros que no son entre los reinos de las aves, son otras criaturas voladoras, y también Dios las alimenta. Dios es el dueño de todos los seres voladores. Segundo ejemplo, versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté? O sea, literalmente ahí se debería de leer, ¿y quién de vosotros preocupándose? O sea, habla de una acción continua, de preocuparse continuamente. Dice, ¿y quién de ustedes preocupándose puede añadir una hora al curso de su vida? Si usted leyera esto en la Biblia Reina Valera, se daría cuenta que dice, puede añadir un codo de estatura. ¿Por qué hay una diferencia entre las versiones de la Biblia? Unas dicen estatura y otros dicen vida, porque la palabra en el idioma original se traduce de las dos maneras. Entonces cada uno en el contexto tiene que interpretar cuál podría ser la mejor traducción. Pero en última instancia da lo mismo y se los voy a demostrar. Porque la estatura era una forma de referirse a la vida, porque para que alguien creciera necesitaba ¿qué? Tiempo. ¿Me doy a entender? Así que por eso no afecta realmente la interpretación si se lee como en la Biblia de las Américas o como en la Reina Valera. Creo yo, a la luz del contexto, que la traducción mejor es la de Reina Valera en este caso. Y voy a explicar por qué. Porque la palabra griega que se usa después, un codo, era una unidad de medida longitudinal. Un cúbito le llamaban también. Era el equivalente a 45 centímetros. Lo que Jesús está preguntando es, el segundo ejemplo que nos da para hacernos reflexionar en el tiempo presente es el ejemplo del crecimiento físico. ¿Saben ustedes cuánto crece una persona al año? ¿Ustedes son capaces de, con sus ojos, percibir el crecimiento humano? No, ¿verdad? Los que crecen más rápido son los niños, menores de 1 año. Después de que un niño cumple 1 año de edad, a partir de esa etapa, a partir de esa edad, los niños van a crecer durante los 2 primeros años, desde el segundo hasta el año 2 y 3 de su vida, según lo que yo investigué, van a crecer 1 centímetro al mes. 1 centímetro al mes. 12 centímetros al año, durante esos 2 años. Pero tú no lo puedes ver, ¿verdad que no? El crecimiento que sucede entre el año 2 y 3 y el crecimiento que sucede entre los años 12, o sea, la adolescencia, y 16 para las mujeres, y 12 y 18 para los hombres, es la etapa de la vida del ser humano cuando crece más rápido, 1 centímetro en promedio al mes. Y no lo podemos ver porque sigue siendo demasiado lento para el momento presente. ¿Sí o no? ¿Pero crecemos o no? ¿Y quién es el que se ocupa de hacer que crezcamos? Entre los años 4 y los años 12, el crecimiento humano, según en términos promedios, según lo que saben los científicos, es crecer medio centímetro al mes. Para cuando una señorita en promedio cumple 16 años, ya dejó de crecer. Y para cuando un hombre, un joven, cumple 18 años, ya dejó de crecer. En algunos casos podría ser algunos después, antes, pero en promedio estamos diciendo. Pero nunca lo viste. Y no sucedió. ¿Verdad que sí? Entonces, el ejemplo de cómo crecen los seres humanos es una evidencia más de que Dios está actuando en el presente teniendo cuidado de la gente. ¿Por qué preocuparnos? Entonces debemos reflexionar que aunque las cosas no se ven, Dios sí está obrando. Dios sí está obrando. La reflexión en los hechos de la providencia de Dios es un remedio contra la ansiedad, contra la preocupación. Aprende a ver lo que Dios está haciendo en la naturaleza y eso te va a ayudar a ti a regular la intensidad de tu preocupación. El tercer ejemplo que nos da el Señor, por cierto, investigando acerca de esto, ¿saben ustedes que hay factores que afectan el crecimiento normal de una persona? Hasta donde yo pude investigar, los 5 factores principales que detienen el crecimiento biológico de una persona son los siguientes. Escuchen, no soy experto, solamente lo que pude investigar,
pero parece que la fuente es fidedigna. Según los estudios médicos, han demostrado que los 5 factores principales que afectan el crecimiento son: número 1, la malnutrición; número 2, usar drogas; número 3, factores hereditarios; número 4, enfermedades, específicamente enfermedades hormonales; y número 5, estrés emocional. Llámese preocupación, ansiedad. Tú no puedes, con que te preocupes, crecer ni medio centímetro, o sí, pero si te preocupas, sí lo puedes afectar. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Así que un remedio para regular la preocupación, no solamente que tú reajusta tu manera de manejar tus finanzas, sino también tú debes de reflexionar en los hechos acerca de Dios. El tercer y último ejemplo que nos da el Señor Jesús está en el versículo 28, hablando de los lirios, así lee la traducción que tenemos. Dice: y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. El ejemplo de las plantas del campo. La planta, mencionando Jesucristo aquí, los lirios, a veces uno no sabe de qué planta está hablando. Esa planta en México le dicen azucenas a esa planta. Aquí en Estados Unidos le llaman las lilies. No sé cómo le llaman en su país, pero es una flor que en el lugar donde vivía Jesús se daba en el campo. Y Jesús simplemente está aludiendo a la flor silvestre, como esa flor, como la azucena mexicana. Es tan bonita que ni el hombre más ostentoso en la historia de la Biblia, que fue el rey Salomón, pudo competir al envolverse en sus ropas reales con la belleza de una planta silvestre que Dios ha revestido de belleza. Entonces, al observar la providencia de Dios sustentándolo todo, debemos estar tranquilos. ¿Por qué preocuparnos? Si Dios delante de nuestros ojos nos da evidencias sobradas día tras día, hechos comprobables de que Él cuida de nosotros. Este es el segundo remedio de los 4 para regular y someter la preocupación en nuestra vida. El tercero se alude en el versículo 30 y es muy simple. Una simple frase tiene tanto poder. En el versículo 30 Jesucristo dijo: por tanto, no os preocupéis diciendo ¿qué comeremos? El 30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros? Y aquí está la frase: hombres de poca... Ayúdenme porque nada más tengo aquí unos cuantos. ¿Hombres de poca? A ver, grítenlo. ¿Hombres de poca? Tercer remedio para vencer la preocupación. ¿Cuál es? Ten fe en Dios. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. ¿Saben que la palabra hombres no está en el idioma original? Literalmente está diciendo, el texto original dice: no hará mucho más por vosotros de poca fe. No importa si eres varón, si eres mujer, si eres ancianito o si eres un joven, si eres un rico o si eres un pobre. El problema no es lo que tienes ni lo que eres. El problema es tu confianza en Dios, tu fe. ¿Cuál es tu fe? Ese es el antídoto contra la preocupación. No es el dinero, no es los rollos de papel higiénico que alcanzaste a comprar, no son las libras o los kilos de frijoles que alcanzaste a adquirir, no son las tortillas que ya se te van a acabar. El remedio no son las cifras, los dígitos que tienes en tu cuenta de banco. El remedio contra la preocupación, según el Señor Jesús aquí, ¿cuál es? Tu confianza en Dios, tu fe. Debes aprender a regular la manera en que estás usando tus finanzas. Debes reflexionar en lo que Dios ya está haciendo, proveyendo a toda su creación, mucho más a los que son valiosos e importantes para Él. Y también tú vas a vencer la preocupación confiando en Dios. La fe en Dios es una decisión. La confianza en Dios es una decisión que tomamos. No es un accidente, es una decisión. Y no creer es un pecado, según Dios en las Escrituras. Es necesario, dice Jesús, dice la Escritura en el libro de los Hebreos, es necesario el que se acerca a Dios
crea que Él existe. Es necesario creer. Jesucristo reprochó continuamente a los hombres que no creyeron en Él. Les reprochó por su incredulidad. Así que para vencer la preocupación tenemos que creer. Tenemos que tomar la decisión de confiar en nuestro fiel Dios y en sus promesas. Y el último de los remedios que Jesús menciona está en el versículo 33, cuando Él dijo que en lugar de preocuparnos, en lugar de ser como los gentiles, los paganos que no conocen a Dios, nosotros busquemos. Ellos buscan desesperadamente, nosotros buscamos. Pero no estas cosas, sino el reino de Dios y su justicia. Y como consecuencia, Él promete que todas las cosas que necesitemos serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia en términos prácticos? Buscar el reino de Dios y su justicia para nosotros hoy significa vivir cada día de nuestra vida siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Para nosotros hoy en día significa vivir como cristianos serios, consagrados a Dios. No serios que no nos reímos, sino serios en que tomamos en serio lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dice la Biblia. Buscar el reino de Dios y su justicia es conformar nuestra manera de pensar a la verdad de Dios. Es vivir de una manera piadosa, respetuosa y temerosa y honrosa para Dios. Es vivir bíblicamente. Es obedecer a Dios cada día, a medida de nuestra capacidad y nuestra responsabilidad. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Así que hagamos un repaso de lo que aprendimos hoy. La amenaza del coronavirus es seria. No tener trabajo es algo serio. Pero nuestra confianza en Dios es muchísimo más importante. La preocupación es un enemigo y un peligro latente todos los días de la vida de un creyente. Pero con la ayuda de Jesucristo, de su palabra y de su Espíritu, lo podemos vencer. Tal vez tú no te vas a enfermar, pero si tú no le haces frente a la preocupación, este periodo va a demostrar qué lejos estamos de veras de practicar lo que nosotros predicamos. Pero si somos verdaderos creyentes, sumisos, hijos dependientes de nuestro Padre Celestial, entonces vamos a poner este pecado a los pies de Cristo y lo vamos a enfrentar. Vamos a dejar de estar desesperados, ansiosos por lo que pueda pasar y vamos a recapacitar en lo que acabamos de aprender. El manejo de la preocupación es más importante de lo que nosotros pensamos. Debemos recordarnos unos a otros en los días que vienen por delante lo que aprendimos en este pasaje, las razones por las que no debemos de preocuparnos. Quizás valga la pena que vuelvas a escuchar este mensaje, que lo vuelvas a oír y tomes nota si no lo hiciste, y que anotes eso y te lo mandes a ti mismo en un mensaje de texto y a alguien más, para que cuando andes por ahí y la ansiedad empiece a cobrar terreno en tu corazón, lo vuelves a leer y vas y ves y hasta te memorizas algunos de estos versículos. Recuerda las razones por las que no debes preocuparte. ¿Cuál de todas las razones que hoy aprendimos es más relevante para tu realidad presente? ¿Qué remedio de los 4 debes empezar a practicar hoy? ¿Cuál de todos? ¿Debes de dejar de ser mezquino y generoso? ¿Debes ser obediente en tus ofrendas? ¿Debes de ser generoso con alguien que padece necesidad? Si tú tienes mucho de algo y sabes que alguien no tiene, ¿vas a compartirlo o nomás dices que lo vas a compartir? No sé cuál, pero Dios quiere que tú le hagas frente, que hagas algo al respecto. Reafirma tu fe, tu confianza en Dios en esta hora. Confía en Él y busca primero su reino y su justicia. Es decir, agarra tu Biblia en estos días, léela. Va a ser una desgracia cuando pase todo esto. Vamos a salir de esto, pero escúchenme bien. Algunos de ustedes tienen tiempo como nunca habían tenido para estar en su casa y lo están desperdiciando de una manera imperdonable. Están gastando tantas horas de sus días viendo películas en las redes sociales, viendo chistes y videos, haciendo todo eso, y no se dan ni siquiera un fragmento de su día, ahora que tienen tanto tiempo, para leer la Biblia, para leer un libro cristiano y crecer en su fe, para agrupar a sus hijos, a su
a su familia y hacer una oración, infundirles ánimo. Y no se responsabilizan de cuidar su fe en esta hora. Pero eso va a cambiar, eso va a cambiar. Esta semana entonces tú puedes hacer una diferencia. Reacomoda tus prioridades. Pasa tiempo con tu familia de verdad y pasa tiempo con Dios. Aprovecha para estudiar, porque cuando esto pase va a haber mucho trabajo por hacer y va a haber poco tiempo y las excusas van a volver a ser las mismas. Estoy muy ocupada, estoy muy ocupado, tengo muchas deudas, mucho que pagar. Y entonces, ¿de qué sirvió? Es un regalo que Dios nos da en estos días, tener ese tiempo para estar aprovechándolo bien. No lo desperdicies. Y por último, seguramente alguien va a ver este mensaje que aunque ha oído del cristianismo mucho, incluso quizás va a la iglesia, se ha resistido a rendirse ante la soberanía y la autoridad de Jesucristo como su Dios, como su Señor, como su Rey. Cristo murió por nuestros pecados para perdonarnos, para darnos una esperanza segura y no vivir ansiosos. Y si tú eres una persona que aunque ha dicho que es cristiana, vives controlado o controlada por el temor y la preocupación, quizás es hora de que te conviertas de todo tu corazón a Cristo, que te arrepientas de tus pecados, de tu incredulidad, que te vuelvas a Dios y que dejes de luchar con Dios y con Cristo y te rindas para ser su siervo, para ser un hijo de Dios como Él manda. Si tú eres esa persona, solamente acércate a Dios, pídele perdón por tus pecados, confiesa que Cristo es el único Rey y Señor que te ha salvado, que se levantó de entre los muertos para que tú vivas sin preocupación. Yo te invito a que hagas una decisión de fe por Jesucristo y que se lo digas a algún creyente que tú conozcas. Y si no conoces a alguien, entonces mándame un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com. Me daría mucho gusto saber que tomaste esta decisión. Y a los que ya dicen ser creyentes y lo son, entonces es hora de reafirmar su confianza en el Señor y en su palabra.